Yo quiero mostrarles ahora un mapa que vamos a poner de la Universidad de Maine y para interpretar el mismo nos acompaña Alexis Ibáñez, él es meteorólogo y catedrático de la Universidad Agraria, puesto que este mapa se ha convertido en la Biblia de quienes tratan de interpretar lo que en este momento viene sucediendo en nuestro país y lo que puede pasar más adelante. Es un mapa que refleja temperaturas. Y con Alexis vamos a tratar de entenderlo, puesto que es de consulta diaria y usted lo puede hallar en internet muy rápidamente. Alexis, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. A mí lo primero que me llama la atención, y esto debe resultar evidente, es que las manchas rojas, especialmente en el hemisferio sur, porque estamos en verano ahora, evidencian una alta temperatura. No necesariamente es la temperatura digamos, 97, 28 grados la intensidad del rojo, sino que está por encima, ¿verdad?, de lo que habitualmente hallamos. Correcto, eso es lo que ha ocurrido. Se está observando que el agua de la superficie del mar está más caliente en determinadas zonas respecto de lo que normalmente debería tener, ¿no? Es decir, mientras más intensidad de rojo, está más alto de lo que usualmente tenemos. Y aquí usualmente, ¿qué temperatura tenemos? El agua de la costa del Perú normalmente está sobre los 18 grados, 19 grados, porque tenemos una corriente fría que viene de la Antártida y que marca el comportamiento, y por esa razón, al tener una corriente fría, normalmente la costa del Perú es una zona muy árida. Así es. ¿No? Tenemos además... Y un mar muy rico, además. Efectivamente, debido a que el mar es frío, permite la producción de alimento para las especies marinas que se reproducen de forma muy importante. Pero aquí estamos viendo que se ha calentado ostensiblemente durante estas últimas semanas. Claro, ha habido un aumento y eso es lo que el ENFEN de Perú, la comisión que estudia el fenómeno del Niño, ya lo ha mostrado, ¿no? Hay, en algunos casos, en algunos días, algunas semanas, incluso ha aumentado 1.4, más de lo que normalmente se podía observar. ¿Acaso se pueden ver el detalle? La cámara puede bajar un poco. Acá tenemos una suerte de escala de colores, ¿no?, que nos ayuda a entender este mapa y el siguiente que vamos a ver en instantes. La intensidad del rojo significa cuántos grados por encima de la media o del estándar o del histórico se encuentra esa zona, cuántos grados por encima de temperatura. Entonces, si fuera blanco sería 0, si fuera naranja sería 1 o 2 grados y la intensidad del rojo marca hasta 3 o 4 grados por encima de lo que suele ser la temperatura habitual en esta zona. Y acá podemos ver tranquilamente que hablamos de 3 o 4 grados. Ahora vamos a ver el detalle del litoral peruano, pero yo quería hacerte una consulta a propósito del mapamundi que estamos viendo en este momento entero. Y me sorprende que a pesar de encontrarse en invierno, porque vaya y pase, aquí estamos en el hemisferio sur en verano, uno esperaría temperaturas altas, pero también el hemisferio norte, en pleno invierno, marca temperaturas de 2, 3 o incluso, por una intensidad, 4 grados por encima del valor normal. Efectivamente, eso ha hecho que el reporte del día 13 de marzo de la NOAA, de la agencia americana, que es lo que se ha reportado sobre el seguimiento del fenómeno del Niño, ha marcado ya que la Niña, el periodo frío sobre el océano Pacífico sobre todo, ha terminado y se está iniciando un periodo de cambio, ¿no? Entonces, por eso es que esto llama la atención, porque en la zona norte hay una temperatura más alta de lo habitual, que es lo que se está observando y el gráfico quiere frente mostrar. A Canadá incluso. ¿Ya de este mapa se puede prever el Niño global que se está temiendo? Normalmente cuando se estudia el Niño se analiza en 3 grandes áreas, ¿no? El área que está más pegada a la zona de Australia, que estaría más al oeste, el Pacífico Central, que le llaman la zona 3, y luego la zona 1+2, que es donde, digamos, tiene más influencia respecto de Perú, Ecuador y Sudamérica, ¿no? Entonces, normalmente lo que se está viendo con mayor claridad es la zona 3 y la zona 4, y por esa razón es que esos reportes han salido ya dando esa información, mostrando que el Niño va a empezar. ¿Y por qué lo hacen? Porque normalmente en este momento del año es cuando el cambio de estación del frío al calor genera lo que es la preocupación de la NOAA, que es la ocurrencia de ciclones tropicales en el Pacífico, ¿no? que es un tema importante porque son lluvias importantes, puede afectar la navegación. Entonces eso es lo que llama la atención en esta etapa. Vamos a movernos al siguiente mapa y además me quedo con la imagen de el mundo entero con temperaturas por sobre lo habitual. Y nos vamos a enfocar en nuestro litoral y la intensidad, que significa que la temperatura aquí usual en esta época del año
que podía estar en 24, 25, algunos temen llega a 26, 27, y a veces un solo grado puede hacer la diferencia. Efectivamente, porque el agua sí. es un elemento que para calentarse o enfriarse necesita mucha energía. Sí. Entonces el agua tiende a acumular esa energía. Entonces 1 grado representa muchas calorías que van a estar, y con los miles de millones de metros cúbicos de agua que hay ahí, acumulamos una cantidad de energía que luego va a ser trasladada a la atmósfera. Ahora, lo que me llama la atención es que esto se está haciendo recurrente, es decir, ya vemos mapas de este tipo desde hace años, con temperaturas por encima del promedio histórico frente a las costas peruanas. ¿Crees que eventualmente el cambio en el clima peruano sea permanente? Es decir, antes había fenómenos del Niño cada 20 años, luego cada 10, luego cada 5 o 6, estamos viendo al menos un incremento de las precipitaciones notorio. ¿Puede hacerse eso lo habitual? Nosotros, ahí hay que distinguir dos fenómenos distintos, ¿no? Por un lado es el fenómeno del Niño, sí, que es un fenómeno océano-atmosférico, porque sí, involucra el océano, que tiene un comportamiento particular, y la atmósfera, y por otra parte es lo que se conoce como el cambio climático. Todavía no hay bases científicas que muestren el acople exacto entre los dos procesos. Lo que sí es que el fenómeno del Niño está presente en la historia de nuestro territorio. Sin duda. Porque desde el famoso mito de Bichama, que es era como el credo en las culturas yungas de la costa del Perú, sí, se hablaba mucho de que ha habido inundaciones. No, y pueden haber terminado con los moche en algún momento. Es decir, hay históricamente registro de embates del Niño, digamos, apocalípticos, pero pareciera hacerse la temporada de lluvias cada vez más intensa, año tras año. ¿Usted cree que, más allá de si hay un acople de fenómeno del Niño con el cambio climático, lo que podríamos esperar es que el desierto, por ejemplo, del norte, cambie sus condiciones y, como a veces encontramos hechura, termine reverdeciendo cada 2 o 3 años? Por hablarle de un cambio climático en la zona peruana norte permanente. Bueno, no es tan simple poder llegar a esa conclusión, sí, y justamente porque el comportamiento de la naturaleza es muy particular, sí, ¿no? El caso del Niño costero del 2017 y ahora que lo estamos ya identificando con más facilidad y que ha permitido el pronóstico, por ejemplo, de las lluvias con bastante previsión, porque, por ejemplo, nosotros hemos registrado en La Molina, en las estaciones que tenemos en La Molina, lluvias de 3.6 el día viernes, en total 3.9 el martes, sí, que están dentro del rango que se había pronosticado con, sí, los modelos. Entonces, eso es un primer alcance, pero vamos a ver cómo esto va a ir evolucionando en el futuro, ¿no? Se podía esperar, y de hecho en la historia, cuando uno lee las crónicas, los habitantes, los tayanes, los habitantes de Piura, sí, iban cuando ocurría estos eventos, Niño, los caciques, los curacas los llevaban al desierto a trabajar, a aprovechar el agua, a generar actividades en el desierto, porque eso ha ocurrido, o sea, la sociedad se pudo adaptar. Lo que nosotros necesitamos es ver cómo podemos aprovechar esa cantidad de agua que tenemos para poder generar otros usos. Para tener una idea, estamos hablando, a pesar de encontrarse a la misma, en diferente longitud, ¿no? Brasil es eminentemente tropical y tiene un mar cálido. En este momento, más o menos, el usual de la temperatura frente a la costa brasileña, ¿cuál es en comparación con la costa peruana? Normalmente la costa, sobre todo acá, te puedo explicar porque conozco bien esta zona, la zona del nordeste de Brasil, la temperatura está sobre los 23, 24 grados en esta época, ¿no? Es agua cálida, uno va a la playa y es bien confortable estar en la playa. Y en este momento nosotros tenemos 27 grados, es decir, podríamos hablar que la costa, el mar peruano en este momento, ¿es más cálido que un mar tropical como el brasilero? De forma circunstancial puede ser, porque eso va variando día a día, ¿no? Hay días que puede ser más alta o más baja dependiendo del flujo, porque el agua, recuerde que el agua se está moviendo. Así es. El agua se mueve, entonces no es un punto fijo, pero la información en este momento podría dar esa magnitud. En caso la intensidad de las lluvias sea mayor, ¿cómo cree que deberían adaptarse las poblaciones peruanas de la costa norte y centro y de la sierra norte y centro? Bueno, eso es una pregunta más a la parte de planificación, sí,
Pero ¿qué pueden esperar ellos? O sea, lo que normalmente ocurre, ¿no? Toda la costa del Perú comprende más o menos unas 26 cuencas hidrográficas. No todas las cuencas se comportan de la misma manera. Hay cuencas que por su forma, por el recorrido de los ríos, tienen que ser más abruptas o en el transporte del agua. Por eso es que cuando hay eventos de precipitación, no todas se afectan de la misma manera, ¿no? Pero lo que sí es que es necesario retomar todo el tema de conducción de las quebradas. De hecho, ya hay estudios y hay trabajos del CENEPRED, de diferentes instituciones, que ubican esas condiciones de vulnerabilidad, que es lo más importante de entender, y luego los peligros que también podrían generar. Entonces, esa información es importante retomarla y empezar a diseñar acciones para poder hacer eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, una cosa importante es que las ciudades de la costa del Perú, bajo ciertos mecanismos, están afectadas por las lluvias, pero no tenemos drenes. Mientras que pasamos la frontera, ¿no? Pasamos a Huaquillas o vamos a la provincia del Oro, Machala. Y el impacto de la lluvia es mucho menor. Es mucho menor, pero justamente porque es una cuestión ya de decisión gubernamental y de mentalidad. Entonces nosotros, como vivimos periodos muy secos, a veces en la comodidad de, bueno, eso puede pasar, erramos al no tomar las acciones en su momento, sino que las dejamos pasar. Vamos a dejarlo para más adelante. Entonces eso ya se tiene que cambiar. ¿Cree que se podría prever, ahora que se señala que es probable un fenómeno del niño costero débil, que es lo que se teme, tendrá siendo débil, una intensidad de precipitaciones como las que estamos teniendo en este momento? ¿Podemos esperar esta cantidad de lluvias también para abril-mayo? No, ya porque tenemos una ventaja, ¿no? Estamos cambiando de estación, estamos yendo hacia el otoño. Normalmente, como se vieron los factores que se han conjugado para que ocurra estos eventos de precipitación, porque teníamos el mar caliente, teníamos un centro de baja presión que está asociado a mal tiempo, y luego tuvimos lo que se llama la famosa oscilación de Madden-Julian, que es un fenómeno que justamente refuerza los eventos de precipitación, y entonces esa conjunción ha generado esta situación que estamos viviendo ahora. No es normal que ocurran los tres al mismo tiempo, que concurran los tres al mismo tiempo. Entonces, cambiamos de estación. Las lluvias deben bajar su intensidad, de hecho, porque es así, pero lo que sí quedará es cómo se comportará el siguiente ciclo, ¿no? Hacia el final de la primavera de nosotros y el inicio del verano del próximo año. A veces resulta impresionante ver un mapa así porque, claro, el color rojo inmediatamente a uno lo alarma, uno siente que estamos viviendo una temporada mucho más cálida en cuanto a la temperatura del mar de lo usual, pero este mapa que estamos viendo, ¿varía mucho día a día o se mantiene más o menos en rangos similares? Puesto que, según la Universidad de Maine, lo actualizan cada pocas horas. Normalmente, por eso, las corrientes se van trasladando y esto puede modificarse rápidamente, pero puede, justamente para evitar ese análisis así que nos podría llevar a tomar una decisión errada, el ENFEN tiene un índice, ¿no? El índice del niño costero, el ICEN, que se calcula cada 3 meses, ¿no? Y que, bueno, nos permite evitar ese sesgo que no veamos la fotografía, veamos la película. Efectivamente, la película nos va a mostrar cuál es la tendencia, cómo está yendo el comportamiento a nivel general. Acá nos remitimos a la Universidad de Maine para recabar esta información, pero ¿tiene Perú la capacidad tecnológica y la cantidad de sensores a lo largo de nuestro litoral como para nosotros generar nuestra propia información y con ella tomar decisiones? Esa es una pregunta importante. De hecho, si comparamos el hemisferio sur en información oceanográfica, atmosférica, con el hemisferio norte, la diferencia es muy grande, ¿no? Sin embargo, las capacidades existen y con la información que hay se intenta representar de la mejor manera posible, ¿no? Pero, de hecho que sí, y por esa razón es que la NOAA puede lanzar reportes mucho más certeros y más frecuentemente por todos los recursos y las capacidades que tienen. Pero en nuestro país tenemos científicos de muy buen nivel y que han hecho justamente las caracterizaciones que nos han permitido con cierto nivel de aproximación poder dar buenos pronósticos. Ahora, yo quisiera aprovechar su presencia también para tratar de explicarme esto. ¿Por qué justamente la costa peruana
justo en nuestra costa norte y centro, es la que representa mayor variabilidad en cuanto a su temperatura. No así la costa chilena, no así tampoco la costa ecuatoriana, ¿no? En donde vemos que la variación de temperatura no es tal como justo la costa peruana. ¿Por qué? Porque normalmente esta zona es una zona de transición, una zona de cambio, ¿no? Sí. Tenemos el agua fría que viene del sur y se dirige hacia el norte y luego gira. Sí. Y luego tenemos una corriente cálida que viene también de la zona más caliente del océano y viene aquí y gira. Y justamente esa zona es en todo este sector de acá. Y por ese motivo es que esta zona de tránsito justamente es una zona de intercambio muy dinámica y entonces eso genera que se pueda observar estas modificaciones de forma más evidente. Sí, entonces sin alarmismos, con realismo. Viendo no solo esta fotografía, sino las que usted ha analizado durante las últimas semanas, ¿qué nos espera en los próximos días? Los próximos días estamos en cambio de estación. Se supone que hacia finales de marzo las precipitaciones menguan, se reducen en todo el territorio nacional por un ciclo regular, ¿no? Tenemos, si bien tenemos la presencia del mar cálido todavía, ya no se van a conjugar esos factores que dieron origen a esta condición. Sí. Es muy difícil que eso ocurra y de hecho los modelos y los pronósticos que están elaborando los organismos oficiales, que hay que resaltar también eso, que los organismos oficiales son los que tienen que informar, ¿no? Para justamente evitar la distorsión de la información y tener la información más certera posible. Entonces, se supone ahora, bajo las condiciones que estas debe ir menguando, debe ser cada vez menos. Pero lo que no se descarta es que todavía haya precipitaciones, ¿no? Entonces las cuencas, las quebradas se han activado y eso sí se tiene que monitorear y de hecho el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres así lo hace, estar atento a los reportes. No es una cuestión global o completa para toda la costa, pero sí en algunos sectores donde haya condiciones particulares que puedan activar quebradas. Sí, si me permite, y yo con ello solamente quiero terminar. Nos hemos concentrado evidentemente en las lluvias y el impacto de las mismas, porque lo vemos en imágenes, pero no debemos descuidar el sur, que probablemente atraviesa nuevamente por un periodo de sequía, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, este año, a finales entre noviembre y diciembre, se sintió un periodo en ausencia de precipitación. Creo que en los últimos 50 años no hubo una sequía tal como la que hubo hace unos meses. Sí, pero sin embargo ese ciclo se cambió, lo cual no quiere decir que se recupera todo, porque ese periodo en el que deja de llover reduce el volumen de agua disponible y de hecho va a tener repercusión en el mediano plazo. Te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado. Alexis Ibáñez, meteorólogo, catedrático de la Universidad Agraria, que nos ha explicado un mapa que va a ser de referencia permanente durante estos días. Ahora hablemos